Hola, soy Marcos y este es el video número 17. Vamos a continuar con la lección anterior. Les quería comentar que usando el método que les estoy enseñando en el video 16, habrán visto que siempre tracé rectángulos. El hecho de trazar rectángulos es simplemente para que, como les expliqué en algún momento, recuerden que los rectángulos siempre acompañan a los ejes verde y rojo. Entonces cuando uno forma las paredes o los muros con herramientas como rectángulos, de esa forma se asegura que los muros siempre están orientados en el eje X o en el verde. En el eje rojo o en el verde. Entonces no tienen mayores inconvenientes luego al crear los modelos y no tienen las paredes fuera de punto o algún punto que no les permita luego formar una cara porque no está, como dijimos, en alguno de los ejes, tanto sea el rojo, el verde o el azul. Ahora vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es crear sobre el muro exterior las aberturas para las ventanas y luego las ventanas. Para ello vamos a deshabilitar que no necesitamos ni terreno ni siquiera los muros, nada de todo esto. Solamente vamos a dejar la planta de CAD y vamos a generar del lado interno, ¿sí? 2 metros 10, una línea. Acá vamos a buscar el punto de inferencia que es ese, que son 3 metros, y vamos a cerrar esta primera ventana. Vamos a invertir esta cara para que nos quede la cara del lado de adentro bien y del lado de afuera así, en azul. Esto como lo vamos a repetir porque tengo 3 ventanas iguales, tengo 3 ventanas de la misma medida, lo vamos a hacerle triple clic, lo vamos a transformar en un grupo. Vamos a poner entonces ventana de 3 por 2,10 de altura y le ponemos crear. Ponemos que sí, me dice que ya existe porque yo ya había creado un grupo así, un componente así. Ahora lo vamos a copiar, copiamos ahí y lo copiamos ahí. Bien, vamos a seguir con otra abertura. Vamos a ver otra abertura exterior, por ejemplo esta. Vamos a medir esta abertura a ver qué medida tenemos. Vamos de este punto a este punto, tenemos 2 metros. Entonces vamos a hacer la de podríamos hacerla de 1,10 metros por 2 metros, ¿sí? Y la cerramos. El lado que queremos está correcto, queremos el lado blanco del lado interno, estamos bien, y lo que vamos a hacer entonces es transformarla en un componente, ventana de 2 por 1,10 y crear. Y como tiene 1,10, la tenemos que subir 1 metro para que esté a la misma altura que la anterior, ¿sí? Todas las ventanas van a estar a 2,10, ¿sí? Todas las ventanas van a estar a 2,10 de altura. Entonces veamos estas que están acá. Vamos a hacerlas también de 1,10 metros, por ejemplo. Entonces en el eje azul podemos hacer clic en la flechita hacia arriba para que siempre estemos en el eje azul. Vamos a colocar 1,10. Luego vamos a colocar la inferencia en el eje verde y vamos a elegir este punto, y este. Está bien la ubicación que tiene. Vamos a hacerle un doble clic. Vamos a transformarla entonces en una ventana. No la medí, pero vamos a suponer que es de... Esperen, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a medirla, a ver cuánto tiene. 1,20 por 1,10. Entonces nuevamente G, ventana, entonces de 1,20 por 1,10 y crear. La vamos a subir a la misma altura que esta, hacia 2,10 metros. Hacemos clic en este punto, empezamos a subir en el eje azul, ¿sí? En el eje azul, presiono la tecla Shift y hago clic en este punto para saber que esa ventana está exactamente a esa misma altura. Y para copiarla en estos demás lugares, porque estas son iguales, vamos a ver, pero estoy casi seguro que son iguales. Sí, son todas de 1,20. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar la herramienta mover. Vamos a seleccionar esta ventana. Vamos a hacer clic en este punto.
¿sí? En ese punto presionamos control y la llevamos hasta este punto, y ahora nuevamente hacemos clic en este punto y la llevamos hasta este punto, y como ven estamos copiando, ¿sí? esta ventanita. Vamos a hacer de vuelta, seleccionamos entonces el punto exterior, hacemos un clic y la llevamos ahí. Bien, nos falta la ventanita esta chiquitita. Después les voy a mostrar por qué hago esto de transformarla en un componente. Esta tiene 65, entonces vamos a hacerla de línea, vamos a hacerla de 0,60 por 0,65. Vamos a bajar y vamos a cerrar. Y esta ventana entonces, ventana, va a ser entonces de 0.60 por 0.65. Crear. Y la vamos a subir al igual que las otras a la misma altura, que es 210. Hacemos un clic ahí, nos desplazamos en el eje azul, presionamos Shift y seleccionamos un punto a 210 de altura. Ahí tenemos entonces esa ventana a 210 de altura. Lo que deberíamos hacer ahora es, de este lado es exactamente igual, las ventanas son iguales. Podríamos traer una de estas, ¿sí? Copiarla, posicionarla aquí, ahora girarla, nos venimos encima hasta que la giramos, ¿sí? Y la subimos a la altura que tiene que ser, que es 210. Un metro más de acá, perfecto, ahí está en 210. Ahora lo que hacemos es copiarla, por ejemplo, con este punto. Tomamos este punto, presionamos control, vamos a este punto, control, nuevamente a este punto, control, y nuevamente a este punto, control, y este punto a este punto, control. Ya tenemos esas ventanas copiadas en el lado interior. Bien, lo que podríamos hacer ahora es todas estas ventanas seleccionarlas, ¿sí? Las seleccionamos a todas, ¿sí? Seleccionamos nuestras ventanas, son todos componentes, y lo que vamos a hacer es crear una quinta capa que le ponemos ventanas planta baja, ¿sí? Presionamos enter y las pasamos a ventanas planta baja. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar entonces el plano, vamos a seleccionar todas las ventanas, vamos a habilitar los muros exteriores, ¿sí? Y como tenemos seleccionadas todas las ventanas, lo que tenemos que hacer es ahora ir a edición, cortar, vamos a entrar dentro de propiamente dicho del grupo muros, doble clic, estamos adentro del grupo muros y vamos a ir a edición, pegar en su sitio, ¿sí? Entonces vamos a tener pegado dentro del grupo muros las ventanas. Yo acá estoy viendo un error, que es que estas ventanas estas ventanas están copiadas del lado exterior y no del lado interior. Yo las quiero del otro lado, así que lo que vamos a hacer es seleccionarlas, ¿sí? Y simplemente voy con la herramienta mover, las voy a pasar a su lado interior, ¿sí? Como vemos las tenemos ahí, correcto. Yo quiero que todas las ventanas, todas las aberturas estén del lado interior y no del lado exterior. Ahora después les voy a explicar por qué. Entonces lo que vamos a hacer ahora es nuevamente seleccionar todas las ventanas. Lo podemos hacer de acá, ¿sí? Podríamos venir tranquilamente acá y seleccionar todas las ventanas que tenemos de esta forma, ¿sí? Seleccionar también los muros, ¿sí? Hacemos así, va a ser mejor. Seleccionamos todos los muros y las ventanas y vamos a aprender acá algo nuevo, que es intersectar. Botón derecho, intersectar caras con la selección. Intersectar es específicamente lo que hace es que crea una intersección, o sea, crea las líneas
que cruzan, digamos, las dos entidades. Si dos líneas están sobre una misma cara, o sea, si una línea, por ejemplo, está sobre una misma cara y yo creo una intersección en donde se están tocando esa línea con esa cara, se crea una copia de esa línea. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, ocultara las ventanas, ¿sí?, y me quedo sobre los muros, ven que yo tengo sobre los muros, de todas formas tendría las caras que intersecté, ¿sí?, sobre estos muros. Entonces yo ahora tranquilamente podría seleccionar estas caras y calar, ¿sí?, los agujeros de las ventanas sobre todos los muros, ¿sí? La intersección lo que hace es eso específicamente, me sirve para que yo genere con un volumen sobre una pared algo que luego lo voy a utilizar para un beneficio propio, ¿no? Entonces yo así, de esta forma, genero, ¿sí?, las aberturas de las ventanas. Esta línea la vamos a borrar, no tiene ningún sentido que esté, y vamos a generar todos estos agujeros en las ventanas. Bien, entonces yo ya tengo ahí los agujeros de las ventanas, y sigo teniendo los componentes. Si yo habilito ahora, yo las ventanas las sigo teniendo en su lugar, ¿sí? Ven que yo tengo las ventanas, solo que generé sobre las caras de estos muros fue con la intersección que me trazara estas líneas sobre esos muros. O sea que cada ventana que estuviera tocando el muro, cada componente que estuviera tocando el muro, me generara sobre el muro esa línea para yo después poder crear el agujero. Y el beneficio que tengo ahora al tener esto de esta forma y que estos sean componentes es que, por ejemplo, yo ahora puedo venir, editar una de estas componentes, hacer un offset, por ejemplo, ¿no?, generar vamos a suponer 0,10 un marco, ¿sí?, generar un marco, extruir, por ejemplo, hacia adentro un poco la ventana, generar ahora nuevamente con offset un pequeño marco, vamos a poner de la mitad, de 0,05, ¿sí?, y generar otro marco, ¿sí?, lo que sería ahora sí el marco de la ventana, partir esto al medio. Yo podría ahora partirlo al medio, ¿sí?, de esta forma. Podría esta línea desplazármela 0,025 y ahora 0,05, borrar esta línea al medio, extruirla un poquito, para generar lo que sería el marco de la ventana y sus dos vidrios, ¿sí? Entonces yo ahora podría, por ejemplo, con materiales, pintar estas dos caras de transparente para de esta forma formar una ventana, pero no una, porque como yo les dije, esto es un componente. Entonces todas las que sean iguales, ¿sí?, ¿ven?, todas las que sean iguales automáticamente van a ser transformadas en ventanas. Y lo que me quedaría ahora, para que de afuera también se viera bien, es yo podría, por ejemplo, entrar dentro de este grupo, ¿sí?, esta ventana, sin editarla, vamos a hacer una copia, la ponemos afuera, ¿sí?, y lo que vamos a hacer es hacer otra copia de esta ventana, la vamos a girar, ¿sí?, así tenemos dos, y la vamos a acercar, vamos a ponerla casi tocándose una con la otra, ¿sí?, o tocándose una con la otra. Podríamos ponerla así y después separarla si quisiéramos un pelito, ¿sí? Esto es suficiente. Entonces ahora ¿qué hacemos? Ahora podemos hacer así, podemos hacerle botón derecho, convertir en único. Esto ahora es una ventana que no tiene nada que ver con la anterior. Hacerle doble clic para abrirla o directamente descomponerla, ¿sí? Podríamos explotarla, más fácil. La explotamos, seleccionamos todo, ¿sí? Hacemos control X para cortar, venimos adentro de esta ventana y hacemos edición, pegar en su sitio,
Entonces lo que estamos haciendo ahora es modificar este componente. Este componente ahora en vez de ser una ventana sola o una cara sola de esta ventana, ahora tiene los dos lados. Cuando le salgamos y veamos aquí, vamos a ver que esta ventana ahora tiene de un lado y del otro, ¿sí? De un lado y del otro tiene la ventana como corresponde. Esta ventana ya no nos serviría más, la eliminamos, ¿sí? Y venimos a este lado y vemos que esta ventana ahora tiene tanto de este lado como de este lado, ¿sí? su contraparte, ¿sí? En este caso nos quedó mal porque esta pared es más angosta que la otra. Esto lo podríamos arreglar simplemente en este caso. Estas ventanas podríamos extruirlas un poquitito hacia adentro, achicarlas un pelín, o simplemente a esa altura, ¿no? A la altura del muro. Hacemos un clic encima, vamos a la herramienta escalar y hacemos una referencia contra el muro y la achicamos un pelín como para que no nos quede bien y no afecte, porque estamos trabajando directamente sobre el componente, no afecte al resto, ¿sí? Vamos a hacer la misma operación acá. Estas ventanas que están contra el piso, esto es un componente, entonces le hacemos doble clic, lo editamos, podemos tranquilamente offset y hacemos un marco de 0,10, ¿sí? Tiramos hacia adentro lo que vendría a ser el vidrio, ¿sí? Volvemos a hacer un offset ahora de 0,05. Esto lo podríamos dividir. Esto se los quiero mostrar también, que esto no se los había mostrado. Yo puedo seleccionar una línea, dar un clic con el botón derecho y elegir dividir, y después, según cómo mueva el mouse, si lo muevo para un lado o para el otro, me dicen cuántos paños divide esta línea, ¿sí? Vamos a decir que lo divide así, en esa cantidad, en 4 segmentos. Ahora venimos aquí, generamos estos segmentos, ¿sí? Podemos generar tranquilamente estos segmentos. Ahí está, generamos estos segmentos. Podríamos elegir nuevamente la herramienta Push Pull y separar un poquitito esto. Podríamos ahora offset en cada uno de estos paños y generar lo que sería un pequeño marquito que iríamos repitiendo en cada uno de los demás. Y acá lo que podríamos volver a hacer es, si queremos, es volver a hacer con Push Pull, hundir un poquito lo que serían los paneles de vidrio, ¿sí? Entonces podríamos ahora con materiales darle un color de vidrio, ¿sí? Y al salir vemos que nos hizo lo mismo, ¿sí? En las 3 ventanas, porque esto era un componente. ¿Qué nos quedaría hacer ahora? Exactamente igual que acá. Nos quedaría agarrar este componente, por ejemplo, copiarlo afuera. Vamos de vuelta, lo copio afuera para trabajar más cómodo. Podría generar ahora otra copia, ¿sí? Generar otra copia, darlo vuelta, ahí está, lo damos vuelta, ¿sí? Ahora lo convertimos en único, convertir en único para que no afecte al resto, ¿sí? A lo explotamos, explotar, ya no es más un componente. Ahora podría agarrar y acercarlo al punto que a mí me interese. Por ejemplo, agarrar este punto y llevarlo, ¿sí? Ahí al lado del otro, ¿sí? Separarlo un pelín para que no se toquen las caras. Ahí, suficiente. Control X para cortarlo. Entro dentro de este componente, ya estoy dentro de este componente, y acá pongo pegar en su sitio, ¿sí? Y cuando yo salga de acá, ahora este componente va a ser doble y va a tener caras para ambos lados. Veámoslo, ¿sí? ¿Ven que tiene caras de los dos lados? Tal cual está acá. Ya esto así entero ahora es todo un solo componente. Lo elimino, ¿sí? Y tengo las caras de los dos lados de las ventanas, ¿sí? Esto es lo que ganamos cuando trabajamos con componentes, ¿sí? Y si yo voy a la capa ventanas, como ven, yo elimino automáticamente todas las ventanas. Bueno, me quedaría acá, estoy viendo que me olvidé de esta, me faltaría calar esta ventana en este muro. Es exactamente lo mismo, oculto la capa ventanas, selecciono esta, trazo, ¿sí? Creo el agujero de la ventana,
¿sí? Y lo que me quedaría ahora es habilitando la capa ventanas con editar este componente, o sea, este componente editarlo, transformarlo en una ventana y luego hacer lo mismo con este componente editarlo y transformarlo en una ventana, que no sería más que lo que veníamos haciendo, simplemente utilizar offset 0,10, ¿sí? Hundimos un poquito el vidrio, seleccionamos, lo hundimos un poquitito y generamos otro nuevo marco, offset 0,05, y podríamos sacarlo un poquitito hacia afuera y el centro pintar la ventana. Ahora sacarlo afuera, copiarlo, darlo vuelta, invertirlo, explotarlo, volverlo a juntar, pegarlo adentro para que del otro lado también se viera igual y no se viera esto así, que se pueda ver la ventana de los dos lados bien, correctamente. Una vez terminado esto, ya tenemos todas las ventanas ubicadas en donde nos interesa tenerlas, en la capa ventanas, ¿sí? Como ven, y ya el modelo iría tomando un poco más de, ¿sí? Un poco más de color y transformándose como corresponde en el edificio, ¿sí? Vamos a seguir en una próxima clase. Por ahora los dejo hasta acá. Chao.